Mientras Venezuela intentaba sobrevivir al socialismo, Cilia Flores construía un imperio de hoteles en Madrid y mansiones de lujo, pero el destino le tenía reservado un asiento frente al juez Hellerstein. Acompáñame a desentrañar el ocaso de la mujer que creyó que el poder era eterno y terminó siendo una prisionera más en el infierno neoyorquino. Para entender la caída de la mujer más poderosa de la revolución, debemos mirar hacia atrás, hacia los campos de Tinaquillo, en el estado Cojedes. Cilia Adela Flores nació el 15 de octubre de 1956, en el seno de una familia de orígenes sumamente humildes. Era la menor de 6 hermanos y, según relatos que alguna vez circularon en el entorno oficialista, sus primeros años transcurrieron en una vivienda con piso de tierra. A los 4 años, su familia abandonó el llano para buscar suerte en Caracas, instalándose en las barriadas populares de Catia y Boquerón, en el oeste de la capital. Allí, entre la precariedad y una ambición que apenas comenzaba a germinar, se forjó el carácter de quien luego sería apodada como la Cilita. Estudió Derecho en la Universidad Santa María, graduándose a los 32 años con una especialización en Derecho Penal y Laboral. ¿Quién diría que esa abogada de barrio terminaría usando sus conocimientos no para defender la justicia, sino para blindar una tiranía? Su vida cambió radicalmente el 4 de febrero de 1992. Tras el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez, Flores no dudó en integrarse al equipo de abogados que asumió la defensa de los militares alzados. Fue en los pasillos de las prisiones de Yare, donde reclutó a un simple reposero del metro, un oportunista sin oficio ni beneficio llamado Nicolás Maduro. Juntos, formaron parte del núcleo fundacional del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. En 1993, fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos para presionar por la libertad de los comandantes, objetivo que logró en 1994 cuando se otorgó el sobreseimiento a Chávez. Desde ese momento, Flores dejó de ser una simple abogada para convertirse en la estratega jurídica de un movimiento que juró destruir el viejo sistema, solo para construir uno mucho más corrupto. Como bien sabemos nosotros, a veces el remedio resulta peor que la enfermedad, y en este caso el país comenzó a ser administrado como si fuera un botín de guerra. Con la llegada de Chávez al poder en 1999, su ascenso fue meteórico. Fue diputada en la Asamblea Nacional desde el año 2000, representando al Distrito Capital y luego a su natal Cojedes. En 2006 hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir el Parlamento, cargo que ocupó hasta 2011. Fue durante su gestión cuando el Legislativo se convirtió en un apéndice del Ejecutivo, eliminando cualquier rastro de separación de poderes. En 2012, fue nombrada Procuradora General de la República, consolidándola como el cerebro que legalizaba lo ilegal. Actuó durante años como un parásito estratégico, garantizando que cada contrato y cada decreto sirviera para cementar su imperio familiar. Pero su mayor victoria política fue asegurar la transición tras la muerte de Chávez en 2013, convirtiéndose en la primera combatiente al lado de Maduro. Sin embargo, el poder absoluto trajo consigo una impunidad familiar que terminaría siendo su talón de Aquiles. No podemos hablar de Cilia sin mencionar a los chamos, sus hijos Walter, Joser y Joswal Gavidia Flores. Estos 3 hombres, criados bajo el manto protector del poder, se convirtieron en los arquitectos de una red de corrupción que desangró las arcas de la nación. Investigaciones internacionales han vinculado directamente a los hijos de Flores con un esquema de blanqueo de capitales que involucra el desfalco de $600 millones a PDVSA. ¿Cómo es posible que mientras el pueblo hacía colas por un pedazo de pan, estos delincuentes movieran fortunas que superan el presupuesto de provincias enteras? La red de lavado de los chamos no conocía fronteras. Uno de los puntos más oscuros de este entramado es el Hotel Torre Laguna en Madrid, un edificio de 4 pisos adquirido por 15 millones de euros. Según las investigaciones de la UDEF en España, al menos el 30% de los fondos utilizados para esta compra pertenecían directamente a los 3 hermanos Gavidia Flores. Pero el hotel era solo la punta del iceberg. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo señaló por recibir sobornos millonarios a cambio de facilitar contratos sobrevalorados en el programa alimentario CLAP. Grabaciones judiciales mencionan que aproximadamente 159 millones de euros estaban destinados específicamente para el beneficio personal de Walter, Joser y Joswal. Esta es la verdadera cara de la revolución. Una élite que se llena los bolsillos mientras predica austeridad. Todo este castillo de naipes de riqueza y soberbia se derrumbó el 3 de enero de 2026. El 3 de enero no fue un día cualquiera. Fue el momento en que la burbuja de cristal de la autodenominada primera combatiente estalló en
1000 pedazos frente al despliegue táctico más sofisticado visto en este hemisferio. La Operación Resolución Absoluta no fue un simple arresto, fue una cirugía militar ejecutada por fuerzas de élite estadounidenses, específicamente la Fuerza Delta, que irrumpieron en el búnker presidencial de Fuerte Tiuna durante la madrugada, mientras la ciudad de Caracas se hundía en la oscuridad total debido a las bombas de apagón Blue 114B, que neutralizaron la red eléctrica con filamentos de fibra de carbono. El equipo de asalto confirmaba la ubicación mediante drones furtivos R-170 Sentinel. La captura fue humillante. Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron encontrados mientras intentaban refugiarse en una cámara de seguridad blindada. La operación de asalto duró apenas 47 segundos. El saldo fue trágico, con al menos un centenar de muertos en los enfrentamientos, incluyendo seguridad presidencial y fuerzas aliadas cubanas. Aquella imagen de poder absoluto se desvaneció definitivamente cuando compareció ante el juez federal Alvin Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el 5 de enero de 2026. Flores lucía vendajes en la frente y sobre el ojo derecho, producto de un golpe contra el marco de una puerta de acero, mientras intentaba evadir el arresto. Su abogado, Mark Donnelly, no tardó en denunciar hematomas severos y la posible fractura de una costilla debido al forcejeo del asalto. ¿Se imaginan el contraste de pasar de una mansión de $18 millones en Cap Cana a una celda donde el agua del grifo sale color marrón? Desde el 5 de enero de 2026, la residencia de Flores es el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Esta prisión es descrita por medios internacionales como una instalación inhumana y barbárica. No hay banquetes de estado ni lujos en este complejo marcado por el hacinamiento crítico y la falta total de luz solar natural. Se han documentado denuncias de comida infestada de insectos y una negligencia médica sistémica que ha llevado a otros jueces a reducir sentencias por las condiciones del lugar. Bajo un régimen de custodia protectora, comparte el mismo centro que figuras como el capo Ismael El Mayo Zambada, esperando una audiencia para el 17 de marzo de 2026. Mientras ella aguarda en su celda, el expediente de sus activos sigue creciendo. La mansión La Caracola, en República Dominicana, una propiedad de 3.000 metros cuadrados con 9 habitaciones, 10 baños, spa, helipuerto e incluso una iglesia privada, ha sido incautada. Esta vivienda fue allanada tras reportes de que Flores se refugiaba allí periódicamente, lejos del caos que su propia gestión generó en Venezuela. En Caracas, el clan había logrado la adquisición efectiva de toda una calle de viviendas de lujo para su seguridad exclusiva, un enclave de poder privado que hoy está bajo escrutinio. Además, sus 16 sociedades en Panamá están bajo investigación por blanqueo de capitales, y sus cuentas en Suiza han sido congeladas por el Consejo Federal Suizo. Lo más irónico de este ocaso es el vacío de poder que dejaron atrás. El 5 de enero de 2026, mientras Flores entraba a la corte, Delcy Rodríguez asumía la presidencia encargada en Caracas. Este nuevo gobierno ha iniciado movimientos pragmáticos, liberando cientos de presos políticos y negociando directamente con Washington, dejando a los esposos Maduro Flores en un aislamiento total, no solo físico, sino político y patrimonial. Cilia Flores, la mujer que durante décadas fue la estratega jurídica del chavismo y acumuló una de las fortunas más opacas de la región, enfrenta hoy el desmantelamiento de su legado. Este es el final de un ciclo de impunidad que parecía infinito. Pero como bien sabemos nosotros, a cada cochino le llega su sábado. La historia de Cilia Flores es la crónica de una ambición que devoró a una nación y que, al final, fue devorada por su propia soberbia. El sistema que ella ayudó a construir para oprimir a otros no pudo protegerla cuando la justicia internacional tocó a su puerta. De disfrutar de mansiones de $18 millones y vuelos en jets privados Gulfstream, ha pasado a una celda de alta seguridad en Brooklyn, donde su defensa lucha simplemente por conseguirle una radiografía. ¿Será este el inicio de una verdadera reconstrucción para Venezuela? ¿O simplemente un cambio de rostros en la misma estructura de poder? Lo cierto es que, mientras los activos incautados comienzan a ser auditados, el país observa cómo el muro del miedo se desploma junto con la fortuna de quienes lo construyeron. El futuro de Venezuela ahora se escribe sin ellos, en un tablero donde el pragmatismo deberá prevalecer sobre las sombras de un pasado que hoy duerme en una prisión de Nueva York. Pero atención, la caída de Cilia es solo la mitad de la historia. Para entender realmente cómo se orquestó esta tragedia, debemos analizar a la otra pieza clave del tablero. Si ella puso la ambición, él puso la mano ejecutora. Descubre aquí el perfil psicológico y criminal de su cómplice, Maduro, la historia de cómo un monstruo destruyó Venezuela. Tienes que verlo para cerrar el círculo.